Ok, el día de hoy voy a grabar la sesión, la voy a subir al Moodle, bueno, no al Moodle, al canal de videos que tengo de PHP. Ya hay varios videos de lo mismo para que puedan comparar. El día de hoy lo que vamos a realizar es conectar PHP con una base de datos. En este caso vamos a utilizar MySQL como base de datos backend. Les puede funcionar con MariaDB con exactamente lo mismo código sin ningún problema. Y la lógica de todas las conexiones a la base de datos son similares. Solo tienen que conseguir la documentación de cómo armar la cadena de conexión y dejar que esa conexión esté disponible para que puedan trabajar con ella. En periodos anteriores yo hacía dos ejemplos. Uno, primero armando la conexión directamente, creando el formulario y utilizando una librería pequeña para poder utilizar la base de datos directamente, y después utilizaba un modelo vista controlador para hacerlo. Esta vez, por cuestiones de entregarle más contenido, nos vamos a ir directamente al MVC, no hoy vamos a ver la conexión, para que le vayan entendiendo y hagamos ejercicios con el modelo vista controlador, que también lo vamos a explicar en esta clase. Primero vamos a empezar creando un directorio en donde vamos a proveer nuestro archivo. Solo déjenme ver dónde estoy. Aquí estamos. Negocios web 2018-2. ¿Perdón? Los que estén en Windows no instalaron Web Server, ya lo tienen instalado con el Web o con el SAMP. En Linux ya está instalada una versión de MySQL, ahí, ya directamente. Ok. Vamos a empezar. Voy a crear dos archivos. Una llamado DAO.php. DAO es el acrónimo de Data Access Object, o sea, un objeto que me va a brindar acceso a la data. Y voy a crear otro archivo, ya sea, ¿qué se llama? ¿Qué hacemos primero? Algo sencillo, vamos a hacer una lista de contactos solamente, vamos a ir guardando contactos. Vamos a abrir estos documentos. Vamos a trabajar en cualquiera de estos dos. Primero voy a empezar con DAO. ¿Se ve desde atrás? Ahora sí se ve. Hoy. Y a los de Zoom no les he compartido pantalla, así que no están viendo nada. Ahora sí. Ahí disculpen. Ok. Aquí vamos a hacer ciertas cosas con PHP que nos van a ayudar a mantener un código bastante automantenible. Es decir, de que cualquier persona que vea mi código fuente va a entender qué es lo que estoy haciendo y así no se vaya a perder. En estas cuestiones vamos a utilizar un estándar de documentación llamado PHP Docs. Este estándar lo vienen imitando de algo muy bueno del mundo de Java llamado JavaDocs, que utilizan ciertos términos y cosas interesantes para poder documentar código fuente y que sea de algo sencillo.
Generalmente se usan para iniciar ese tipo de comentarios con pleca asterisco asterisco. Luego, dentro de él vamos a tener ciertos parámetros, o por lo menos la primera opción es el comentario de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, esta es una librería de acceso a datos y en ella vamos a poner ciertos elementos. Por ejemplo, el ampersand author me va a determinar quién es el autor. Generalmente se pone el nombre y por cortesía también se le pone el correo. ¿Ok? La versión, en este caso es una versión 0.1. Estamos empezando con él. Esa es como la línea de documentación interna. Se le pueden poner varias cosas adicionales, pero esto es lo mínimo que ustedes necesitan. Luego vamos a hacer la conexión hacia la base de datos. Entonces vamos a declarar una variable y vamos a utilizar una librería que recibe ciertos parámetros. El primer parámetro que recibe es la dirección IP o el nombre de dominio de la base de datos. Aquí podemos utilizar localhost, entre comillas, si la base de datos está instalada en el mismo lado donde está el server. Si este está instalado en otro servidor, en otro contenedor, tendríamos que utilizar el nombre del dominio o utilizar la IP. Igual es un texto. Por ejemplo, si yo utilizo la 27001, estamos apuntando hacia la misma máquina, es lo mismo que localhost, no hay problema. Pero si tuviera una base de datos, por ejemplo, y ese apunta a una IP pública de un servidor específico en algún lado o una IP privada de una red privada en la nube, se pone la IP en este momento. Entonces, como estamos trabajando localmente y la base de datos está ahí, vamos a usar localhost. Luego va el usuario. En el caso mío es root. Recomendación: cuando vayan a producción, pidan al administrador de base de datos que no le dé un usuario full acceso, que le dé el usuario con los permisos necesarios para que la aplicación funcione. ¿Ok? El root nunca lo vayan a usar como un usuario de producción de aplicaciones. Demasiado riesgoso, demasiado peligroso, es una muy mala práctica, no lo hagan. ¿Ok? Luego nos pide una contraseña, en mi caso de mi máquina es la misma. Y por último nos pide la base de datos que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar esta base de datos, no está creada aún, pero la voy a establecer. Luego MySQLi, que es la conexión que vamos a utilizar, permite un nuevo elemento, un adicional. Hay administradores de base de datos que son ultra mega hiper paranoicos y establecen el puerto distinto al estándar por el que escucha la base de datos. La base de datos de MySQL inicialmente escucha por el puerto 3306, por eso no hay que ponerlo, porque ella lo toma como defecto. Pero si el administrador de la base de datos se lo cambia a un 5306 solamente por paranoia, pues ahí es donde definimos nosotros a qué puerto se va a conectar. ¿Ok? ¿Queda claro? Aquí lo vamos a dejar con 3306 para no perdernos. Te voy a poner algunos comentarios aquí para que se sepa. A algunos les gusta decir el esquema a la base de datos, no tengo un problema, cualquiera es adecuado. Aquí vamos a poner optional.
¿Ok? Y ahí tenemos la conexión. Automáticamente con el new MySQL y de pasarle estos parámetros, MySQL intenta, bueno, PHP intenta hacer y establecer una conexión hacia la base de datos. Si no hay ningún error, lo vamos a poder validar con una simple if. Y aquí vamos a establecer connection puntero error no, error no o error no. Ahora les confirmo. Aquí vamos a hacer algo sencillo. Por mientras le vamos a dar un die, no vamos a hacer nada. Y si estamos en desarrollo es bueno ponerle el qué pasó. Entonces aquí le decimos connection your error. ¿Qué es lo que va a hacer esto? La conexión, si tiene un número de error, que ese es el objeto de error no, tiene un valor distinto a 0, significa que hay un error. Ah, no era tanto así. Es connect error. Connect error. Ahí está. Ok, esto de aquí, la parte del error no, me devuelve un número. Y la parte de la conexión, el error, lo que devuelve es el mensaje de error. Si está en producción, lo correcto es simplemente un die. No hacer más nada. No, eso es si algo sucede, si hay algún error. No conecta. Entonces, si está en producción, simplemente mantamos el proceso de PHP, que no devuelva nada. Si estamos en desarrollo, está bien que nos despliegue cuál fue el error. Porque en producción no es bueno que se desplieguen errores o cuestiones de ese tipo, porque puede ser utilizado de forma inadecuada. Es decir, si yo demuestro cuál fue el error, va a suceder lo mismo. No sé si ustedes tuvieron o se acuerdan de la experiencia de las primarias entre Miguel Pastor, no, entre Ricardo Álvarez y Juan, Juan Orlando Hernández, hace como 8 años. Bueno, hace 6 años. Hace 8 fue. No, hace 6. Hace 6 años. ¿Se acuerdan de que el programa que estableció el TSE para monitorear, de repente tiró un error y dijo, no, error de conexión, usuario tal, contraseña tal? Fue exactamente eso, no tuvieron el cuidado. Después de eso, medio mundo se estaba conectando a ese servidor y tratando de hacer cosas. Claro, no se podía hacer nada porque ya lo habían matado, pues, pero fue un errorazo, totalmente. Ok, una vez que se ha conectado, yo ya puedo hacer distintas cosas con la conexión.
En este caso, como estamos haciendo una capa de acceso de datos, o sea, yo no voy a, desde mi programa no voy a interactuar directamente con la base de datos, sino que voy a interactuar con una capa que yo ponga en medio, que yo desarrolle, para hacer un poco más manejable lo que yo voy a realizar con MySQL. Por ejemplo, normalmente ustedes vendrían y harían lo siguiente. Haría una cadena y escribirían en la cadena algo así como ¿cierto? Ahora, una muy mala práctica que tienen generalmente es que hacen lo siguiente. Y empiezan a concatenar. ¿Quién ha hecho esto en los programas? Levanta la mano, sin miedo. ¿Ok? Sus programas están sujetos a una vulnerabilidad terrible. Esto de estar concatenando variables para crear sentencias SQL es aprovechado por algo. No, ahí es diferente. Ok, espéreme, una a la vez, permítanme. La vulnerabilidad en la que está sujeto de concatenar variables para crear la cadena que se va a ejecutar en la base de datos directamente es vulnerable a un ataque llamado SQL injection. Se pueden inyectar código SQL en esa variable. Ahora sí, la pregunta que tenía. Es correcto. Pueden hacer muchas cosas si ustedes tienen acceso con una inyección de SQL. Eso es terrible. Ahora usted. Ok, el utilizar parámetros es una buena forma. Eso evita la inyección. ¿Okay? Ya está dentro, está serializado. Entonces, en PHP hay forma de trabajar con parámetros y lo que se le llaman queries preparados. Ahora, hay una cuestión que está en debate entre los gurús de PHP y los que vienen desde el mundo de Microsoft. Microsoft, eh, que usa un patrón correcto, establece de que hay que preparar la sentencia SQL y definir los parámetros e ir cambiando los parámetros y ejecutar la sentencia SQL ya preparada. Eso es correcto, es bien óptimo. Sin embargo, hacer eso en un script de PHP le va a tomar más tiempo al procesador y a la base de datos preparar la sentencia SQL, ejecuta la acción y después cuando termine el programa se borra toda la memoria y se perdió ese query preparado. Entonces es un desperdicio más de memoria. ¿Por qué? Porque PHP inicia y termina el script y borra todo. O sea, cuando iniciamos aquí se va a crear la conexión y cuando terminemos se va a cerrar la conexión automáticamente. Entonces es un desperdicio el tener sentencias preparadas. MySQL lo permite, pero no es lo más óptimo. ¿Qué es lo más óptimo entonces para poder simular parámetros? Ustedes vienen de un mundo de C, que eso es muy bueno, porque en todo caso vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a definir la variable. Vamos a ponerle un valor aquí, simple. Vamos a poner esto en comentario para que lo sepan que no se debe hacer. Y vamos a definir la sentencia SQL. Por ejemplo, es un texto, porcentaje S. En C, ¿qué es porcentaje S? Ajá. Es un texto. Yo pongo aquí un entero. No, entero.
es entero. Una F, flotante. Entonces, ya con eso creo que con eso cubrimos la mayoría de los tipos de parámetros que maneja PHP. Entonces, igual, porcentaje S. Y lo que hacemos para poder incluir esa variable dentro de la sentencia de SQL es una función llamada sprint f, y en el primer parámetro es la cadena que yo quiero darle formato, o sea, el texto SQL, y después las variables van sustituyendo cada comodín en el orden en el que están declarados. O sea que si aquí tuviera dos, por ejemplo, porcentaje S y después porcentaje D, la función va a esperar un parámetro primero con la cadena y después el otro parámetro con el entero. Si lo tuviera antes, aquí estoy inventando, no es adecuado para la sentencia SQL, pero si lo tengo ante el porcentaje de, primero tengo que definir el parámetro con el entero y por último tengo que definir el valor para la cadena. ¿Se entiende? Ok, entonces aquí vamos a borrar este de, no lo ocupo. Tenemos el texto va a ser variable normal. ¿Vale? Variable acá arriba, sí. Ok, ahora esto me va a concatenar, o sea, me va a darle formato al texto origen con los comodines que vienen en las variables. Pero yo tengo que asignarlo a algún lado o mandarlo a ejecutar directamente. Si lo quiero mandar a ejecutar directamente, es simplemente le digo, ok, mi variable de conexión, un puntero, y usamos el método query, que solo recibe la sentencia de SQL que se va a ejecutar. ¿Ok? ¿Qué va a hacer este query? Si es un select, esto me va a devolver una conexión, entonces yo voy a definir, o sea, me va a devolver un cursor. ¿Qué es un cursor? Los que ya vieron base de datos, ¿qué es un cursor? ¿La? El cursor es una estructura o un canal que enlace hacia la data de la base de datos. PHP en ese momento no tiene acceso todavía a la data, sino que le digo a la base de datos, ok, este es el query que yo quiero. Y la base de datos lo que genera es un espacio, ya sea en memoria o en archivos temporales, y envía un punto de acceso que le dice al programa, ok, por aquí puedes entrar a leer la data. Ese canalcito, ese puntero o esa referencia de memoria es el cursor. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Extraer los datos de ese cursor. Como no nos vamos a hacer bolas y a explicarle qué es un fetch as sock, que hay que hacer un ciclo por todos lados, PHP ya me encapsuló toda esa lógica en herramientas que me permiten transformar ese cursor a elementos que yo puedo utilizar de forma sencilla en PHP. ¿Cuál es la estructura por defecto que en PHP que se utiliza para guardar datos? Que ya lo hemos usado, hasta el examen le pedí que hicieran uno de esos. Un arreglo. Entonces vamos a definir nuestros registros. Aquí nos vamos a guardar todas las líneas que nos extraigan. Prácticamente un arreglo de arreglos. ¿Por qué un arreglo de arreglos? Ya lo vamos a ver. Primero vamos a hacer un for each y el cursor manifiesta una interfase iterable. Después vemos ese término. Ese término lo tiene que traer desde orientado a objetos. La cuestión es de que el cursor con el for each me lo va a tratar como un arreglo. Y él va a hacer algo interesante. En sus principios yo tenía que hacer
while cursor guión, perdón, registro es igual a cursor fetch pero ninguno es de estos. Fetch a sock, no, fetch row, y entre paréntesis le tengo que poner el parámetro, o sea, ya me acuerdo cómo manejar esto. Entonces esto lo olvidamos y nos quedamos con esto, más fácil. Y los registros, perdón, aquí es registros. No, el que está ahí, el as registro es simular. Registros, vamos a agregarle en el último espacio disponible el registro. ¿Cuál es la diferencia? Registros es la tabla, el cursor automáticamente va a agarrar el dato del current point, al puntero que está apuntando, del registro que está, y va haciendo la iteración, me va a almacenar en un arreglo asociativo, es decir, el nombre de la columna como llave y el valor de esa columna como dato, me lo va a asignar al arreglo registro, y ese arreglo lo voy a agregar como un elemento en el arreglo de registros. Así como hicimos en las sesiones, que creamos un objeto, un arreglo llamado, bueno, dentro del arreglo sesiones, creamos un arreglo que contenía todos los órdenes que estábamos ingresando para después extraerlas todas y poderlas leer. Lo mismo estamos haciendo aquí. Es un arreglo guardando el montón de arreglos que contienen la data. ¿Listo? Y ahorita para poderlo observar solamente vamos a hacer un print R que me devuelva los valores de registro. Solamente para ver qué es lo que contiene. Ahora vamos a dejar algo, vamos a ponerle contactos y vamos a ponerle aquí identidad igual a eso. Y la variable la vamos a cambiar por una identidad válida. Ok, si yo corro este programa en este momento, vamos a llevarnos la sorpresa de que no funciona. ¿Por qué no va a funcionar? Me he creado la base de datos. En otra palabra, me va a tirar un error bien feo. Entonces vamos a abrirlo. Sería localhost. Negocio web, sí, ahorita no estoy sacando nada. Ok, están mis archivos y el que voy a ver ahorita es el DAO. Observen, hubo un error bien feo. No database, no hay base de datos. Ok, listo. Entonces vamos a venir y vamos a decirle, ok, voy a trabajar y voy a crear la base de datos. Voy a hacer esta diferenciación, aunque no la debería hacer, esto ya lo tienen que saber desde otros lados. MySQL es el servidor de base de datos. Por defecto no tiene interfaz gráfica. Es un servicio, es un servidor, es una línea de comando. ¿Ok? Ahí estamos entendidos todos. Existen diversas herramientas que se conectan para gestionar la base de datos. A eso se le conoce como gestores de base de datos. ¿Listo? Para MySQL hay varios. Los más comunes son una interfase web llamado PHPMyAdmin, ¿okay? Que la mayoría de los que instalan el paquete, el bundle, WAMP, SAMP o MAMP, Mac, ya lo trae. Ustedes pueden abrir PHPMyAdmin y les brinda la conexión a la base de datos.
O puede utilizar un escritorio, un IDE de escritorio muy bueno que le ofrece también MySQL llamado Workbench. En lo personal, Workbench para mí es muy completo, especialmente su herramienta de modelado, muy buena. Yo voy a usar MySQL Workbench. No es el alcance del programa qué herramienta utilizan, porque hay otro. Está Toad para MySQL, también funciona. Eh, También existe un BlueDB, lo único que la licencia de ese cuesta $999. Una herramientaza, pero carísima. Eh, bueno, hay infinidad de clientes. Entonces, eh, la mayoría de las máquinas ya tienen instalado. Los que no lo tengan instalado lo pueden descargar, no pesa mucho. Creo que son 80 megas. Lo baja uno y se los copia a los demás. No. O los que ya tengan instalado PHP Miami, con él pueden trabajar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces yo voy a abrir Workbench. Yo tengo dos instancias porque una la estaba probando. Ok, aquí tengo MySQL Workbench. La herramienta, en primera instancia están las conexiones, en segunda instancia hay modelos de datos, en tercera es una herramienta de migración que no lo vamos a usar. Así que debe estar inventando. Esa herramienta de migración le permite trasladar una base de datos, generalmente por ODBC o por una conexión directa, a, y extrae su estructura y la trae MySQL. Muy buena, realmente. Muy fácil de usar. Vamos a las conexiones. En las conexiones ustedes lo primero que tienen que hacer es armar una conexión. En la conexión le piden datos básicos. El nombre de la conexión, que ustedes lo establecen. Cómo se va a conectar. En este caso va a ser un estándar TCP/IP. Hay situaciones, por ejemplo, los ultra paranoicos en la base de datos, que para gestionar una base de datos no le permiten hacer la conexión directamente desde afuera. O sea, sí tienen la base de datos instalado en el mismo lado del web server, pero no publican ese servicio de conexión de base de datos hacia afuera. Es decir, si yo trato de conectarme a un servidor que tengo en la nube directamente desde mi máquina, no lo voy a poder hacer. Pero sí me permite una conexión por otro mecanismo que sería por SSH. En este caso yo puedo utilizar ese mecanismo. Primero me conecto a la máquina por protocolo TCP en SSH, me conecto a esa máquina de una conexión encriptada y una vez establecida esa conexión dentro del SSH, o sea, en la máquina local, como que estuviera en la máquina local, establezco una conexión local hacia la base de datos. Entonces es como una conexión de doble paso. Me conecto el SSH al servidor y el servidor se conecta local a la base de datos. Pero lo veo como una sola. Es fabuloso, pero no es alcance de la clase, solo para que sepan que existe. Vamos a usar el estándar TCP y los datos de conexión. ¿A dónde me voy a conectar? ¿Cuál es el usuario? La cadena me la va a pedir. Prueban la conexión y guardan la conexión como deseen. Les va a abrir una cajita. Entonces yo me voy a conectar a la cajita de mi base de datos. Ahí me pide contraseña. Yo la guardo. Cuando hubo un desarrollador ultra paranoico, ni siquiera en los blockchains o en los llaveros que traen los sistemas operativos para guardar contraseñas, la guardan. A mí no me gusta. No sé que algún día me salga ya a hablar por teléfono y venga alguien de ustedes aquí a querer conectarse, no le voy a dar la conexión así sencilla. ¿Ok? Bueno, una vez conectado, me van a salir varias cosas. Uno, me salen toda la base de datos, todos los esquemas. Yo puedo crear una nueva. Como ven, aquí hemos hecho varias. ¿Dónde puedo crear una nueva? Me voy en la parte de arriba y ahí está una base de datos que dice crear un nuevo esquema. Al crear un nuevo esquema me pide la base de datos, el nombre. 1802. Esa es la base de datos que voy a manejar. El nombre de la base de datos en la mayoría de las distribuciones es case sensitive. O sea que acostúmbrense a manejarlo todo en minúsculas. ¿Ok?
Luego me dice cuál va a ser el collation, cuál va a ser la codificación del texto por defecto que va a utilizar esa base de datos. Yo les recomiendo, por defecto, aquí les dice que va a utilizar UTF-8, lo que están en Linux y en Mac. Lo que está en Windows va a tratar de utilizar el Swedish o el Latin 1. Traten de cambiarlo siempre y que sea UTF-8. La lista es larga, cuesta hallarlo, pero lo pueden hallar. ¿Ok? Entonces buscan y fuerzan directamente UTF-8. Y el UTF-8 que queremos es uno específico llamado UTF-8 bin. Ninguno de estos raros. Ahí está. No, pero ese es el 16. No es ese. No, creo que está más arriba. Aquí está arriba. Sí, espera. Aquí está UTF-8 Ahí está. y UTF-8. ¿El default collection o UTF-8 bin? Yo me voy por el default collection. Punto. ¿Cómo? El default collection es el mismo bin. No hay diferencia realmente. Pero en una instalación, un sistema operativo puede haber una diferencia a nivel técnico de un bit de emparejamiento, se le conoce. Que eso ya es un protocolo más complicado de verlo internamente. Pero en rendimiento y en guardado de datos y consistencia de datos no afecta. Aquí pueden usarlo sin ningún problema. Ok, y le vamos a dar a apply. Me va a generar un script, algo también muy sano. Y en Workbook se lo da. Copien este script siempre. Apply. Listo. Y tengan en su proyecto un folder que le vamos a llamar scripts y dentro de ese folder van a poner esos scripts. ¿Por qué es bueno tener esto? Y cada modificación o cada tabla que yo cree, voy a agarrar el script de creación, todas las cuestiones las voy a ir poniendo aquí. Si se fijaron, empecé con 00. Después 01 va a ser el siguiente script. ¿Por qué lo voy a llevar con ese orden secuencial? ¿Quién no les ha sucedido que cuando están trabajando en proyectos en equipos, todos tienen una copia de la base de datos? Bueno, que, no, ocupo en esta pantalla un nuevo atributo, meten el atributo, después el otro no, en esta otra tabla ocupo este atributo, meten el nuevo atributo, y después coinciden de que en una misma tabla ocupan agregar un atributo distinto y los dos agregan dos atributos, y cuando tratan de unir, ¿qué es lo que hizo? No saben. ¿Ok? Entonces, para evitarles ese problema en esta clase, me van a hacer y me van a ir escribiendo los scripts. Porque así, ok, yo llegué hasta el script 00, el script 9. Y cuando me pasan el proyecto, hay 10, hay 11, hay 12, hay 13 y hay 14. Pucha, la base de datos cambió. Con todo eso, voy a ejecutar cada uno de los scripts para tener la misma base de datos que tiene el otro compañero. ¿Sí me explico? Listo. Cheque. Bueno, entonces ya creamos el esquema. Ahora vamos con utilizarla para, si se fijan, ya está aquí. Negocio Web 2018-02. Pero no la he creado. O sea, no tiene nada. Y no la estoy usando de forma predeterminada. Ahorita de forma predeterminada estoy utilizando otra base de datos que hemos estado trabajando. Entonces, para determinarlo, para decir voy a usar esta base de datos, solo le doy doble clic y me la va a volver en negrita. Si se fijan, selecciono otro, esta ya la tiene en negrita. Entonces, cualquier query no necesito poner el esquema, punto, el nombre de la tabla, sino que solo la tabla. Y vamos a crear una nueva tabla. Ahí en Tables, botón secundario,
me da la opción de crear una tabla. La interfaz que me brinda es simple. El nombre de la tabla, veamos de que vamos a dejarlo con address. Vamos a poner un address, voy a abreviarlo con ADR. Vamos a poner S, code. Vamos a usar un big int, no tan grande, de 13. Llave primaria, definitivamente. Si es llave primaria, ya no ocupo que sea único, pero sí lo quiero poner como autonumérico. ¿Ok? Luego vamos a poner address name. Vamos a poner un varchar de 80. Y está bien. Nada más que la vamos a poner not nulo. NN es not null, que no permita nulos. ¿Ok? Vamos a agregar un address email, un correo electrónico. 128 es suficiente para un correo. Ese sí lo puedo dejar nulo. Uy, pero sí. Y teníamos allá un atributo llamado identidad. Después lo vamos a cambiar. Address, identidad. Vamos a usar el estándar DNI. DNI es, bueno, NDI. No, NDI es National Document Identifier. Hay criterios ahí. En Sudamérica se le conoce como el NIT. Entonces, aquí se le conoce como la identificación, pero podemos usar DIN, documento de identificación. Y vamos a dejar un varchar de menos 20, no hay grandes. Y con eso nos vamos. Ok, vamos a crearlo, para guardarlo le damos a apply. Nuevamente Workbench me crea el script. Entonces, vamos a copiarlo, aplicarlo, cerrar. Vamos a crear un nuevo documento aquí. Ya la base de datos está creada. ¿Sí? Sí. Este es el 01. .sql. Pegamos, salvamos. Ok. Genial. Así todos tenemos lo mismo. Y este es el address que cambiaba, ¿verdad? Vamos al DAO. Ahorita no hay nada en la base de datos. Y vamos a poner, crear una con este valor en algún lado. Entonces en la tabla, si observan, ya está la tabla de address. Hay una opción, en este caso, select rows. Me abre para hacer la consulta, puedo leer los datos que están, puedo modificar esa consulta, no hay nada. Y como estoy viendo la base de la tabla así directamente, me deja un grid editable en donde yo puedo meter los datos. Como el código autonumérico no me interesa. Vamos a ponerle aquí. Y aquí vamos a ponerle 0801 984 934. Vamos a aplicarlo. Si quiero tener data de prueba y que todos tengan la misma data, igual puedo hacer el script y meter la data. En este caso no me interesa tanto, así que solo lo voy a aplicar. Una vez aplicado, cerrado, vamos a probar a ver si no hay ningún error en el script. Vamos a probarlo todo, otra vez.
Y sí, hay un error. Fault on the fan functions. Uy, ¿qué dice aquí? Muy grande eso. Permítame, ahí hay un error, pero no me acuerdo cuál. No lleva guión. Estoy confundiendo con otro lenguaje. Ahí. A ver. Ahora me tiro otro error raro. Cursor, cursor. Ah, el nombre de la tabla es incorrecto. Y ahí está la red. Si observan, ahí está. La llave tiene el nombre de la columna y tiene como valor el valor que está guardando. Uno como el código, el nombre Orlando Betancourt, el correo Orlando Betancourt Gmail y el número de identidad 0801-1984, etc. Y con eso ya hemos entrado al mundo de la base de datos. Mañana vamos a continuar, vamos a hacer las otras 3 operaciones, vamos a hacer el CRUD completo. Ya seleccionamos, nos falta insertar, modificar y borrar, que son extremadamente sencillos y con lo que hemos visto exactamente igual. ¿Ok? Bueno, nos vemos mañana. Yo les subo a la plataforma el video.